Bienvenidos, queridos hermanos y todos los que participan de este culto, así como también de los que nos siguen a través del Facebook. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas y por disponer este tiempo especial para poder estar en la presencia del Señor. Él dice que nos creó para ser adoradores y queremos ser adoradores siempre, no solo en un culto, sino que toda nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, adore al Señor y también lo alabe, lo bendiga por lo que Él hace en nuestras vidas. Damos gracias que entonces podemos continuar en esta mañana con el tema que ya hemos empezado, creo, ya por 2 meses o un poco más. El tema acerca de las condiciones de la iglesia, o las condiciones de la iglesia en los tiempos finales. Hemos estado viendo que desde que el Espíritu Santo descendió en el primer siglo, después de la muerte, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estar 40 días con los discípulos, vino el cumplimiento del pacto de la promesa de Joel, y en Hechos 2:17 Pedro dijo que se estaba cumpliendo esa profecía, el cumplimiento del nuevo pacto en la profecía de Joel, ¿no? En la que dice: derramaré de mi espíritu en los últimos días, o en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Entonces, a partir de ese momento, los postreros días empezaron con el derramamiento del Espíritu. Este derramamiento del Espíritu estaba en el corazón de Dios a través del nuevo pacto, pero también este derramamiento del Espíritu era para cada generación, para que el Señor pudiera visitar cada generación. Bueno, ustedes conocen la historia, no ha sido así en todos los... Ha habido avivamientos, pero una cosa es el avivamiento, otra cosa es el derramamiento del Espíritu. Y hoy, quienes estudiamos las Escrituras, quienes hemos puesto nuestro corazón en estos tiempos finales, ya no solamente últimos, sino días finales para la iglesia, de estos tiempos finales, previos al arrebatamiento de la iglesia, estamos una vez más preparando nuestra vida, nuestro corazón y encaminándonos hacia este retorno precioso, maravilloso que el Señor prometió a su iglesia, de venir por su iglesia, Él mismo por su iglesia. Y por eso en esta mañana, en este culto, vamos a continuar con este estudio de la condición de la iglesia en los tiempos finales. Y repito, estos tiempos se terminarán cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia. Ahí terminarán los últimos tiempos. El tema para esta mañana es: la iglesia será atribulada. La iglesia será atribulada. Vamos a ver, voy a hacer una lectura primero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 3 al 14. Y vamos a mirar este pasaje, no lo vamos a estudiar, solamente y hemos estado sacando de allí las profecías que Jesús dijo en relación al fin de los tiempos. Y queremos tomar nuevamente esas profecías y luego ir a las profecías del libro de Apocalipsis para ver también este tema de que la iglesia será atribulada. Leemos entonces Mateo 24, versículo 3, dice: y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, la respuesta de Jesús hasta el versículo 14. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Noten ustedes que el Señor dice que ante todos estos eventos que vendrán antes del fin, dice todo esto será solo principio de dolores. Porque el fin para el mundo, para Israel y las naciones, será después que la iglesia sea arrebatada. Después de un periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra, después que la iglesia sea arrebatada, vendrán estos 7 años de tribulación, y Israel y las naciones padecerán esta tribulación o gran tribulación de 7 años. Al final de los 7 años, el Señor vendrá con su iglesia y sus ángeles para instaurar su reino milenial sobre la tierra. Entonces, por eso el Señor le dice, y todo esto es principio de dolores. O sea, es principio todavía antes que venga el fin para ustedes, para la iglesia. Versículo 9, entonces el Señor decía, aquí quiero que tomen atención, miren otra de las señales del fin del siglo para la iglesia es en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, noten la palabra tribulación, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces tomen nota ahí que una de las cosas por la cual la iglesia pasará antes de que venga el fin para la iglesia, el fin en el tiempo en el cual el Señor vendrá y arrebatará a su iglesia, es también un evento en la que la iglesia, los creyentes verdaderos, todos los que dicen que son creyentes o todos los que de alguna manera han hecho una profesión de fe, dice que serán entregados, dice, entonces os entregarán, o sea, segundas personas, ¿no? Otras personas os entregarán. ¿A qué? A tribulación. O sea, vendrá una tribulación de parte de los no creyentes sobre los que son la iglesia en este tiempo final. La pregunta es, ¿quiénes serán los que nos atribularán? Porque dice, os entregarán a tribulación. O sea, otros nos entregarán a tribulación. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que nos entregarán en tribulación? O traerán tribulación sobre nosotros. Miren lo que dice, que esta tribulación aún vendrá con muerte y os matarán, ¿no? Esta tribulación vendrá aún con muerte. O sea, los sufrimientos, los padecimientos que vendrán en este tiempo antes que la iglesia sea arrebatada, es una prueba que la iglesia pasará, una prueba de purificación, una prueba más y última prueba en la que también se separará el trigo de la cizaña. Porque ustedes saben, como el Señor enseñó en Mateo capítulo 13, sobre las 7 parábolas, allí el Señor nos enseña que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Entonces, la prueba de la tribulación que traerá un muerte, o sea, que habrá muerte en la tribulación para la iglesia, dice, también serán a otras características de esta tribulación, que también vendrá con muerte, dice, serán aborrecidos de todas las gentes. Noten ustedes, ¿no? Aborrecidos de todas las gentes. O sea, todas las gentes que en ese punto, en ese momento de nuestra historia, nieguen todo lo que sea Dios, ¿no? Toda persona que niegue a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que incluso dice que Dios ha muerto, que Dios no existe, que es una idea en la mente del hombre y que tenemos que sacar esa idea. Esto es algo ya mencionado a través de esta época por presidentes, por gente que han sido candidatos a la presidencia de su nación, de las potencias que hay en el mundo, y han dicho la religión tenemos que desaparecerla, ¿no? Tenemos que desaparecer todo vestigio, creencia religiosa, cualquiera que sea.
especialmente el cristianismo, y se han referido al cristianismo de una forma muy específica. Bueno, eso es lo que el Señor está hablando, por eso es que conocemos que el tiempo del fin para la iglesia se acerca, y por eso es que vendrá tribulación, habrá muerte aún en esta tribulación para los creyentes, y seremos aborrecidos de toda la gente, de toda nación, en todo pueblo, tribu, lengua. Entonces, donde haya un creyente o hayan creyentes, todos, dices, nos aborrecerán. ¿Y cuál es la causa del aborrecimiento? Ahí está en la palabra. Dice, por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. O sea, por invocar el nombre del Señor, por creer en el Señor, por tener fe en el Señor, por el vivir para el Señor, por ser hombres y mujeres que vivimos distinto a lo que vive el mundo, a lo que, como vive este sistema en el cual nos encontramos, ellos nos distinguirán y entonces nos aborrecerán, ¿verdad?, en todo lugar. Entonces, es una tribulación a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, la iglesia va a pasar por una tribulación antes de que seamos arrebatados. Pero mire, no solamente eso, ¿no? Parecieran malas noticias solamente. Todavía siguen un poquito más las buenas noticias, las malas noticias. Versículo 10, muchos tropezarán entonces, o sea, muchos de adentro, los que están supuestamente asistiendo a la iglesia, tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, que dentro de la iglesia mismo se va a separar el trigo y la cizaña, ¿no? Ahí se va a separar, porque dice que tropezarán muchos, no dice pocos, muchos, y se entregarán unos a otros. Como va a haber persecución, porque la tribulación viene por la persecución contra la iglesia. Entonces, en esa persecución, unos van a entregar a otros. Si yo conozco a tal creyente o tal iglesia, ya no está en ese lugar, pero está en otro lugar, yo la conozco, yo conozco a la gente, yo sé quién es el pastor, quiénes son los líderes, yo sé quiénes van a esa iglesia. Se entregarán, dice, unos a otros, y se aborrecerán. O sea, miren, aborrecer, ¿no? Aborrecerán los que han sido tus hermanos, supuestamente, entre comillas, hermanos en Cristo, cuando venga esta tribulación, cuando seamos perseguidos aún hasta la muerte y aborrecidos de todas las personas que no son creyentes y vengan contra nosotros, entonces dice, aún ahí los que no son del Señor nos van a aborrecer también. O sea, los que estaban adentro también nos van a traicionar y nos van a aborrecer. Y entonces dice el versículo 11 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos también. Otra característica que ya hemos visto, los falsos profetas, los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, será lo que va a permear el tiempo final. Y si usted examina apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de este tiempo final, usted se va a dar cuenta que hay muchos falsos dentro de ellos, ¿no? Si uno conoce la palabra, si uno estudia la palabra, si uno está buscando realmente lo que el Señor quiere en estos tiempos final para nuestras vidas y para la iglesia, nos vamos a dar cuenta que sí, hay muchos, como dice aquí el verso 11, mucha gente falsa, ¿no es cierto?, líderes y también gente falsa dentro de la iglesia, como hemos estado viendo en los otros, en los otros días de la semana, ¿no? Donde, por ejemplo, hemos hablado acerca de la apostasía en la iglesia y hemos hecho un análisis a través de 3 estudios, hemos visto la apostasía de la iglesia. Por supuesto que no es todo, pero tendríamos que estar por mucho tiempo estudiándolo, pero yo creo que es una base y hemos dado algunas pautas para que usted pueda seguir buscando en la Escritura, en su lectura diaria y darse cuenta cuando algo o cuando alguien, está o cuando una iglesia está en apostasía. Luego dice el versículo 12 que otra cosa que sucederá es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, hemos visto que la maldad no solamente se va a multiplicar entre la gente que es del mundo, no solamente eso, porque ya hemos examinado entre los primeros estudios acerca de la apostasía, hemos examinado que la maldad también se va a dar dentro de la iglesia. Es decir, que gente con apariencia de piedad o apariencia de ser creyentes, sin embargo, tendrán un corazón malo, ¿no? Un corazón malo. Es decir, gente que en vez de haber entregado, consagrado su vida al Señor, más bien estarán negando
esa vida, habrán dejado esa vida, se habrán vuelto a una vida, a la vida anterior, ¿no? Que es lo que es la apostasía, la vida que vivían antes de haber aceptado al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque simplemente no crecieron espiritualmente. Se quedaron, pasaron el tiempo, pasaron los años y no crecieron aquello que el Señor nos pone como meta, llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros vimos que dentro de la iglesia, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Entonces, en los tiempos finales, tiempos peligrosos, la maldad dice que muchos tendrán, en el capítulo 3, versículo 5, muchos tendrán apariencia de piedad dentro de la iglesia, pero la negarán a través de su conducta, su comportamiento, su estilo de vida. Aunque venga a la iglesia, su estilo de vida negará lo que ellos en apariencia quieren mostrar, que es ser piadosos, personas que buscan a Dios porque vienen a una iglesia o porque sirven o porque hacen algo o porque dan algo. Entonces ellos han confundido totalmente, han dejado a un lado lo que es la verdadera vida cristiana, la verdadera vida espiritual, que tiene que ver con que Cristo viva su vida en nosotros, que tengamos que crucificar la carne, crucificar el viejo hombre y dejar que la vida de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, se manifieste en nuestra vida. Serán días malos, dice en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y está hablando de gente dentro de la iglesia con estas características. Son características de gente que va a la iglesia. Mira, o sea, cómo será el final ya en que estamos viviendo, ¿no? Y quienes estamos en el ministerio y nos interrelacionamos por muchos años, como lo tengo yo, entonces sé, esto es real, esto está pasando, ¿no? Ya desde bastante tiempo, ¿no? Hace años ya atrás. Habrá hombres en la iglesia amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. De esos hay a cada rato. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aunque vienen a la iglesia, pero aborrecen lo bueno. Son traidores. ¿Cuánta gente he conocido a través de mis 46 años de caminar con el Señor, de gente traidora, de gente que te apuñala por la espalda, ha estado delante de ti, aparentemente ha estado contigo, pero luego te traicionan, te dan la espalda y con un puñalazo todavía, como para matarte. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Creyentes amando sus deleites, los deleites de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Por eso dice aquí, volviendo a Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viendo que la maldad se va a multiplicar, no solamente afuera, sino también va a haber gente con mucha maldad, con mucha iniquidad, práctica pecaminosa, ¿no? Dentro de la iglesia. Creyentes, pero viviendo en pecado, practicando el pecado, ¿no? Y por eso dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, no solamente afuera, sino dentro, donde no debería haber eso, sino vidas transformadas, manifestando la vida y el carácter de Cristo. Y luego dice, el amor de muchos se enfriará. Eso es otra cosa que hemos visto ya también, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Mucha gente va a la iglesia, pero va para socializar, para encontrar beneficios, ¿no? Y cuando no le dan los beneficios que quiere, entonces se va o se vuelve intermitente, ¿no? Un día o una temporada va a una iglesia, otra temporada va a otra iglesia y así, de acuerdo a sus intereses, porque su corazón se ha enfriado, su corazón se ha alejado de Dios. Pero vienen a la iglesia, de alguna manera participan, pero mejor sería que no vengan, porque están un poco de levadura, dice el Señor, leuda toda la masa. Otra característica entonces que el Señor, bueno, hay una conclusión prácticamente aquí en el versículo 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, ¿se dan cuenta? El que ¿persevera en qué? En vivir como Cristo. No hay otra cosa. El Señor está buscando y va a venir por fruto, por el fruto que Él espera. Acuérdense de la vid, ¿no? La vid y los pámpanos, ¿no? Él es la vid, el tronco, la raíz, y nosotros somos
los pámpanos, somos las ramas donde viene el fruto, ¿no? Toda rama tiene que llevar fruto. Y el Señor está hablando de permanecer con fruto. No es un asunto de estar simplemente físicamente en la iglesia y estar haciendo en la iglesia. No, es permanecer dando fruto. ¿Qué fruto? El fruto de la vida de Cristo, del carácter de Cristo. Eso es por lo cual el Señor vendrá. Mas el que persevere, y esto debe hacer hasta el fin, o sea, hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces dice el Señor, no otro, no creyentes con otras características, sino el fruto de la vida de Cristo, este será salvo. Y entonces versículo 14 dice que junto con ese derramamiento que estamos siempre compartiendo, de Hechos 2:17, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, la iglesia va a predicar. Esto es algo bonito, ¿verdad? Que con ese derramamiento del Espíritu podremos dar testimonio del Señor con señales, prodigios y milagros. Hablando de la iglesia, ¿no? Y también predicaremos este evangelio del reino en todo el mundo. Habrá una predicación como nunca jamás en la historia se ha dado. Esta será la marca, esta será una marca. Cuando usted empiece a oír, ¿no?, que el evangelio empieza a ser predicado en todas las esferas, a toda persona, de toda condición social, cultural, económica, etc. Cualquiera que sea la vida de un ser humano, cuando usted vea que por todas partes, por todo lugar, ¿no?, se está predicando el evangelio, entonces esta será una señal final, porque dice, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero vuelvo al versículo 9, 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos tropezarán, versículo 10. Entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces quiero ahora centrarme en la parte de la tribulación. He leído hasta el versículo 14 para tener un panorama más grande, pero ahora vamos al libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias? Entonces queremos volver porque ya hemos examinado 5 iglesias, viendo la condición de la iglesia en estos tiempos finales, y hemos visto, por supuesto, que no han sido cosas que el Señor espera. Por eso es que estamos tan, digamos, insistentes, como el Señor ha profetizado, no porque Él lo quiera, sino porque a través de su omnisciencia, conociendo Él el pasado, el presente y el futuro, ha visto que la iglesia va a ir en decadencia, va a ir degradándose de aquello que es su naturaleza divina que el Señor puso en el momento, o pone en el momento de la salvación. Y aquí en Apocalipsis capítulo 2 vamos a ver a partir del versículo 18 hasta el 11, vamos a hacer una lectura de este pasaje. Apocalipsis 2 del versículo 8, Apocalipsis 2:8 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y noten ahora, y tu tribulación, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero dice el Señor en el verso 10 a su iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, otra vez observen las palabras, no temas, ¿no? Le dice no temas en nada de lo que vas a ¿qué? A padecer. Entonces va a haber padecimiento en la iglesia, tribulación, padecimiento, ¿no? Luego dice, y aquí el diablo echará, noten que aquí habla del diablo como la causa directa en lo que va a pasar con la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Noten ahora las palabras, para que seáis probados
probados, ¿no? A través de estas tribulaciones y pruebas seamos probados. Y luego dice, y tendréis, otra vez usa la palabra tribulación, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Y luego se da una instrucción, sé fiel hasta la muerte. Mire que dice hasta la muerte. Y hemos visto en Mateo 24 que el Señor dice que en la tribulación también habrá muerte. Habrá muerte. Por eso le dice aquí también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La promesa, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y la promesa, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a una iglesia, ¿verdad? Dice a las iglesias, a todas las iglesias. Y luego dice, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, lo primero que vamos a ver o mencionar en relación a la iglesia de Esmirna, y estoy tomando la iglesia de Esmirna, porque así como hemos visto que en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor habla que la iglesia va a perder, en el caso de Éfeso, va a dejar su primer amor, en el caso de la iglesia de Pérgamo, va a involucrarse en la inmoralidad, en la idolatría, en falsas doctrinas. La iglesia de Tiatira va a tolerar al espíritu jezabélico dentro de la iglesia, a la iglesia de Sardis, que va a llegar a una condición en que tiene nombre, dice el Señor, de que vive, pero es una iglesia que está muerta. O sea, por fuera parece viva, pero por dentro, espiritualmente, es una iglesia muerta, la iglesia de Sardis. Y luego hemos visto también la iglesia de la Odisea, donde el Señor también le dice que no es ni fría ni caliente, y por cuanto es tibia, yo la vomitaré de mi boca. Entonces miren esa condición, y a todas les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y luego de pedirles eso, entonces, y esto es un momento histórico, ¿verdad? La primera observación del mensaje a las 7 iglesias es que este mensaje se da históricamente a iglesias que históricamente vivían en ese momento y que el Señor, entonces, al examinarlas, ve su condición y entonces menciona la condición de la iglesia. Y dentro de las 7 iglesias, que número que no es que eran 7 iglesias en el mundo en ese momento, sino que el Señor toma 7 y dándonos a entender en la numerología bíblica que el 7 es el número perfecto, el número completo, por lo tanto el Señor toma 7 que van a ser proféticamente lo que van a proyectar en el futuro estas 7 iglesias sobre todas las iglesias que vendrán a través de todos los tiempos del fin, hasta llegar al tiempo final en el que ya nosotros estamos viviendo el día de hoy, es decir, hasta después de 1000 años. O sea, el Señor está diciendo, cuando habla cada iglesia, cada una de las 7 iglesias, está diciendo así va a ser la iglesia. Así mi iglesia se va a ir degradando, se va a ir alejando, va a ir abandonando, va a ir renunciando a todo lo que yo le he dado, a todo lo que yo he puesto en ellos. Van a renunciar, van a abandonar, se van a apartar, van a dejar, van también a rebelarse contra mí, contra mi palabra, ¿no? Y eso es lo que el Señor ha estado diciendo, y he tomado entonces una parte de cada iglesia para mencionar entonces lo que estaba pasando con las iglesias y que históricamente sucedieron, y el Señor les dio la solución, les dijo arrepiéntete y haz esto, y luego les dio una promesa. Ahora, ya hemos mencionado, pero quiero volver a recalcarlo, quizás alguien esté escuchando por primera vez esta serie, y yo he mencionado que cuando estudiamos históricamente, digamos, y vamos para ver el lugar de donde estaban estas iglesias, ¿no? que hemos mencionado, donde estaba Éfeso, donde estaba Esmirna, donde estaba Pérgamo, donde estaba, Tiatira, donde estaba también Sardis y donde estaba Filadelfia y estaba la Odisea, podemos ver y saber históricamente hasta el día de hoy que de las 7 iglesias, con excepción de Esmirna y Filadelfia, por eso las dejé para el final, con excepción de Esmirna y Filadelfia, las otras 5 iglesias, ciudades, iglesias también, no existen, no existen.
no existen. Esto quiere decir que si el Señor les dijo, arrepiéntanse de esto, y no se arrepintieron, el Señor les había advertido, quitaré tu candelabro. O sea, quitaré mi espíritu, quitaré mi presencia, te quitaré la luz, quitaré lo que yo puse en ti. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Pero ese mensaje no fue solamente histórico, para el momento histórico. El Señor dijo que era una profecía. El Apocalipsis, todo el Apocalipsis es profecía del tiempo final, de los últimos tiempos. Entonces quiere decir que lo mismo sucedería proféticamente a través de cada siglo, usted diga, o podríamos decir cada año, ¿no? Cada año, en todo el mundo, donde hubiera una iglesia, habrían iglesias con una, dos, las 3, 4, 5 características, o 2 y 4, etc. O sea, habrían iglesias con estas características, creyentes con estas características, porque las iglesias son compuestas por creyentes, entonces habrían creyentes con este tipo de características, como Éfeso, como Pérgamo, también como Sardis, como Tiatira, como Sardis, como Filadelfia y como Laodicea. Ahora, eso está sucediendo en el día de hoy. Tú puedes ser un creyente como Laodicea. Y encima, no solamente como Laodicea, sino como Sardis y como Tiatira. Es decir, no solamente tibio, sino que tiene nombre de que vives pero estás muerto, o tener en tu propia vida una vida o un espíritu jezabélico influenciando tu vida, tu carácter, lo que tú eres. O ser como la iglesia, además de Pérgamo, alguien que practica la inmoralidad estando en la iglesia, practica la idolatría, no de las formas que ellos lo practicaron, pero sí como hoy se puede practicar a través de poner a algo o a alguien delante entre tú y Dios, ¿no? Y rendirte a eso durante tu vida o en el tiempo que tú vives diariamente. O ser también como Éfeso, una iglesia que hacía mucho, pero no lo hacía con el primer amor. Es decir, Dios no estaba primero en su vida, todas las cosas estaban o muchas cosas estaban en primer lugar de la obra de Dios, porque aquí se habla de que hacían la obra, pero sin embargo el Señor dice, no lo hacían teniéndolo a Él como su primer amor, como la prioridad en su vida. Entonces, todo esto está aconteciendo en el día de hoy también, porque es profético, porque iba a darse a través de toda la historia, todo el tiempo en que la iglesia está en la tierra iba a ser así. Entonces, la reflexión es, hermanos, de que si de las 7, 5, si hablamos de cuántas iglesias realmente van a esperar al Señor, solamente se habla de 2 aquí. Y si ellas representan la totalidad de las iglesias en todos los tiempos y en este tiempo final, entonces quiere decir que de 7, solo dos serán el remanente que esperará al Señor en el arrebatamiento. Las otras 5, que representan más del 70% de la iglesia, entonces no estará esperando al Señor, no estará viviendo realmente su nueva vida, no habrá crecido, no habrán llegado a la meta o no estarán caminando hacia la meta, que es estar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora veamos entonces esta iglesia. Esta es iglesia, si usted revisa nuevamente, lee, vuelve a leer sobre cada iglesia, usted va a encontrar que la iglesia de Esmirna es una iglesia a la que el Señor no le hace ningún reproche ni no le pide que se arrepienta, ¿no? Eso quiere decir, ahora, si a una iglesia el Señor no le reprocha nada y no le dice que se arrepiente, entonces ¿cómo está andando? Para mí la respuesta es sencilla. Está andando en su naturaleza divina. Está andando conforme al nuevo hombre, a la nueva mujer. Está andando como una nueva persona. Y ese andar y caminar manifestando el carácter de Cristo hace que Cristo no le haga ningún reproche ni ningún pedido de arrepentimiento. Quizás para los que ya han estado escuchando esta serie, usted se podrá dar cuenta entonces por qué es que sí en el Señor
sí en el Señor, sí en la nueva vida, en la naturaleza divina, con la comunión del Espíritu Santo en nuestra vida, reconociéndolo como el poder de Dios en nuestra vida para justamente ayudarnos a vivir la vida de Cristo en esta tierra, es algo que es posible. Cuando Dios en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, en la palabra de los apóstoles, dijeron que debemos llegar a la perfección, que debemos ser perfectos, que debemos llegar a la plenitud de Cristo, es algo que aquí el Señor en esta iglesia lo está manifestando. Está manifestando porque no le está haciendo ningún reproche. No hay ningún reproche. Usted lo puede leer, puede buscar por todas partes a ver si hay algún reproche. No hay ningún reproche. Arrepentimiento tampoco le pide. Solo le pide que obedezca y vamos a ver dos cosas. Le da como instrucciones y les da también 4 advertencias, ¿no? Y luego manifiesta las características en que esta iglesia o por la que esta iglesia no ha sido reprendida, ni se le ha pedido nada que se arrepienta. Al contrario, el Señor la ha halagado porque le ha dicho, tú eres rica. Tú eres rica. Y no porque esté hablando en términos materiales, sino le ha dicho que es rica espiritualmente. Y si ustedes estuvieron con el tema de la Odisea, se han dado cuenta que el Señor lo que quiere es que nosotros busquemos en esta tierra, sobre todas las cosas, busquemos las riquezas espirituales que Él nos ha prometido, que Él nos ha dado, para que nosotros podamos alcanzar todas las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a empezar primero por el nombre, ¿ya? Rápidamente, vamos a ver el nombre. El nombre del lugar donde estaba la iglesia se llamaba Esmirna, y la palabra griega, para traducir la palabra Esmirna, una de las más, digamos, directas que tiene este nombre, es la palabra mirra. Se traduce como Esmirna, como mirra. Mirra significa mirra en el griego. Y estaba digamos, esta plantita, porque era una plantita, esta plantita, la mirra, era una planta de la cual se sacaba una esencia, un perfume, en el cual, o con el cual, esta esencia de perfume se usaba para embalsamar a los muertos, entre otras cosas, ¿no? Una de ellas era embalsamar a los muertos con la mirra, con este perfume, esta fragancia muy especial, para que, decían los antiguos, se le embalsamaba también, entre sus usos, se embalsamaba con mirra a los muertos, porque ellos decían para que la muerte fuera vencida. O sea, la fragancia, la esencia de este perfume en una persona muerta la venciera. O sea, el olor, la fragancia, el olor, la esencia de este perfume fuera mayor que la descomposición de ese cuerpo. Por supuesto, era un deseo, pero sí tenía esas características de una fragancia muy especial, muy maravillosa, ¿no? Como perfume. Ahora, miren, la mirra está mencionada a través de la Biblia, no solamente aquí como un lugar, ¿no? Que una ciudad que se llamaba Esmirna y que significa mirra, sino que cuando uno va al libro de Éxodo, en el capítulo 30, uno va a encontrar que cuando el Señor ordenó, ¿no? Cuando el Señor ordenó que se hiciera el aceite de la unción, aceite que sería preparado para ungir los mobiliarios del templo, el templo y los mobiliarios, y aún los sacerdotes, el Señor mandó a preparar un perfume con mirra. Miren ustedes, en Éxodo capítulo 30, en el versículo 22, Éxodo capítulo 30, versículo 22, vamos a leer en adelante, dice, y habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, o sea, era una especie fina, dice, tomarás especies finas, y la primera que menciona es especies finas de mirra, excelente, ¿no? Mirra excelente, perfume excelente, 500 ciclos, ¿no? 500 ciclos, y de canela, otra que nosotros más conocemos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo, otra vez algo aromático, cálamo aromático, 250. Se dan cuenta que la mayor parte de la preparación que se va a hacer, que eran 3 solamente, era de mirra excelente. Versículo
24. Dice, de casia 500 también, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Entonces, ahí menciona los elementos. Luego dice en el versículo, que está la mirra, el versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción. O sea, al mezclar cada una de estas especies, ¿no? Lo que iba a formarse es un aceite, se le llama el aceite de la santa unción, dice superior ungüento, según el arte del perfumador, será aceite de la unción santa. O sea, lo que finalmente se hará con la mirra como uno de los elementos primarios, principales, será el aceite de la unción santa. Versículo 26, con él, o sea, con este aceite ya preparado en mirra y los otros elementos, con él ungirás, ¿qué cosa? Mira, se iba a ungir de parte de Dios el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, o sea, en donde estaba el lugar santísimo. Luego dice 27, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, todo lo que eran el mobiliario en el lugar santo, en el lugar santísimo y en el lugar santo, se ungía, o sea, se derramaba este aceite especial sobre ellos. Versículo 28, y el altar del holocausto, o sea, también otros mobiliarios que estaban antes de que el sacerdote pudiera entrar al lugar santo y al santísimo, estaba allí también, dice, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, fuentes, también se ungía. Y luego verso 29, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Una vez que se derramaba el aceite con mirra, y los otros elementos, entonces dice, serán consagrados y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será también santificado. Y luego verso 30, y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean sacerdotes. Entonces se dan cuenta que, y luego dice que no se puede imitar ese aceite. Nadie podía imitarlo. Si alguien trataba de imitarlo, moría de parte de Dios. Entonces vemos que la mirra fue considerado por Dios mismo como uno de los elementos más importantes a través de la cual Él mandó elaborar el aceite de la unción, que ya hemos visto sirvió para ungir el tabernáculo que se hizo, luego cada mobiliario del lugar santo, del lugar santísimo y también del atrio, parte del templo, que es donde estaba también el lugar para el holocausto, donde se presentaban las ofrendas también. Es decir, todo lo que tenía que ver con el mobiliario dentro del templo fue ungido, incluyendo también, por supuesto, a los sacerdotes. Entonces, la mirra es algo muy importante cuando observamos estas características en la Biblia y también sus características en el uso en el mundo cuando se usó también este perfume para de esa manera embalsamar a los muertos. Y de esa manera, según el sentir y el deseo de las personas que lo hicieron, para que de esa manera se venciera a la muerte. Esto es muy importante porque miren ustedes cómo empieza el mensaje a Esmirna. Dice en el versículo 8, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús se presenta, recuerdan que hemos visto que cada iglesia el Señor se le presenta de una manera diferente, y esta manera diferente tiene que ver específicamente con la condición de la iglesia, o lo que el Señor, cómo el Señor se quiere revelar a la iglesia según su condición, según su situación por la que está pasando en relación al Señor en ese momento. Entonces, Él dice aquí que Él es el primero y el postrero, el principio y el fin, ¿no? El Señor Jesucristo lo es, y también Él es el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, estuvo muerto, habla de su muerte. Pero no solamente su muerte, también habla que vivió, es decir, que resucitó, ¿no? Y esto entonces ya nos está hablando, nos está mostrando que a la iglesia, que es Esmirna, a la cual el Señor está viendo en tribulación, y que 2 veces repite la palabra tribulación en el verso 9 y en el verso 10 casi al final, y luego también le dice que va a ser probado, va a haber pruebas sobre esta iglesia. Aunque es una iglesia a la que el Señor no le hace ningún reproche, sin embargo,
O sea, que está en comunión, que está en una relación de comunión con el Señor, ¿no? Pero Dios va a permitir que pase por tribulación, el Señor va a permitir que aún, dice, aún venga la muerte sobre ellos. Porque así está mencionado en el versículo 10 al final, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Entonces, está hablando de que va a pasar por persecuciones, por grandes pruebas y el Señor le hace recordar, yo estuve muerto, pero mira, yo ahora vivo. Entonces, como dándole una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra en la que le digan, sí, yo voy a permitir la tribulación sobre ti, voy a permitir cosas duras, difíciles en tu vida, pero yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y aún, aunque viniera la muerte en esa tribulación, en esa prueba para ti, recuerda que yo también estuve muerto y yo resucité. Yo he resucitado, por lo tanto, tú también vas a resucitar. O sea, nos hace ver lo que vendrá aún después de la muerte. Y tomando como ejemplo su propia muerte y hablándonos de su propia resurrección. Porque Él vive ahora y vive para siempre. Ahora, cuando llegamos entonces al versículo 9, encontramos que el Señor le dice, yo conozco tus obras, ¿no? Yo conozco tus obras. Yo conozco, ya hemos visto esto, el Señor lo conoce todo, Él es omnipotente, omnisciente, lo conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, no hay nada que pueda esconderse. Y cuando el Señor mira las obras de esta iglesia, la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y ese yo conozco tus obras, en medio de la tribulación, quiere decir que el Señor está probando las obras que esta iglesia tiene. Si no, hubiera dicho algo como dijo con las otras iglesias, ¿no? Que le dijo, yo conozco tus obras, pero tengo esto contra ti, ¿no? O sea, el Señor estaba aún cuestionando las obras de la iglesia. Pero aquí no, le dice, yo conozco tus obras y no hace ningún reproche, sino que el Señor realmente está viendo que esta iglesia está en las obras que el Señor preparó para esta iglesia de antemano. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, en Cristo para buenas obras. O sea, ya estando en Cristo, fuimos creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano, desde la eternidad, diseñó un camino por el cual nosotros íbamos a caminar, un destino sobre el cual el Señor quería que nosotros caminemos, y obras que hiciéramos, trabajos que hiciéramos para el Señor, cosas que hiciéramos para Dios. Es decir, aún nuestra vida, está hablando de la vida, cómo nosotros deberíamos vivir aquí en esta tierra, diseñada desde la eternidad. Y Dios ve esta iglesia y ve y dice, yo conozco tus obras, yo sé que estás en ese diseño, yo sé que estás caminando en ese diseño, yo sé que estás haciendo aquello que yo preparé para ti. Miren, ¿qué tal comunión de esta iglesia con el Señor? ¿Qué tal comunión de estos creyentes con el Señor? Que estaban caminando en el diseño de Dios, en las obras que Dios había preparado de antemano para que ellos anduviesen. El Señor dice, tú estás andando en ese diseño. Qué hermoso, qué maravilloso, que se dan cuenta que no es que es un ideal que se va a cumplir en el cielo, sino más bien el Señor está hablando que eso podemos gozarlo aquí en la tierra. Que realmente si encontramos y llegamos a buscar a Dios de la manera que Él quiere y lo obedecemos y entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entendemos la naturaleza divina de Él en nosotros y que debemos crecer hasta llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, este misterio se convertirá en una realidad y una experiencia en nuestra vida. En segundo lugar, dice acerca de la iglesia que está en tribulación, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu tribulación. La palabra tribulación es una palabra griega, tilipsis, y significa, y miren, es muy importante saber el significado porque esto es lo que estaba pasando a la iglesia. El Señor le dice, yo conozco tu tribulación. Y la palabra entonces tribulación, tilipsis, significa presionar, apretar y exprimir. Presionar, apretar y exprimir, ¿no? ¿Alguna vez has hecho eso con alguna fruta? La has apretado, la has presionado, la has exprimido, por ejemplo, una naranja, un limón, ¿no? Eso es la palabra tribulación. Alguien que está siendo presionado, alguien que está siendo apretado, alguien que está experimentando esto. Ahora, recuerda que
hemos dicho que es una iglesia en comunión, son creyentes en comunión con el Señor, en profunda comunión con el Señor. Sin embargo, ¿qué está permitiendo el Señor? Que pasen por este tipo de experiencia. Ahora, hay dos palabras que se utilizan para ejemplos que podríamos utilizar para nosotros entender lo que es la tribulación. Estamos definiendo la palabra tribulación desde la palabra original griega. Y un ejemplo para entender la tribulación es un lagar. Un lagar es el lugar donde van y se echan todos los racimos de uva para que luego, a través de un proceso en el cual el fruto de la vid es aplastado, ¿no? Aplastado, aplastado, aplastado. Todo el fruto de la vid es aplastado, aplastado, hasta que salga el jugo, ¿no? De esas uvas salga el jugo y pase por un proceso hasta formarse el vino y otras cosas más que se hacen con el zumo, con la misma uva. Pero miren, entonces, tilipsis tiene que ver con ser puesto como en un lagar donde va a experimentarse el ser aprisionado, ¿no? O pisoneado, ¿no? Eso es tilipsis. Tilipsis también es, el otro ejemplo es que se utilizaba en la antigüedad, era un grano que era apaleado para sacar la semilla de esa cáscara, ¿no? Si un grano tenía, por ejemplo, el trigo tiene su semilla, pero fuera de la semilla están la cáscara, entonces se paliaba, ¿no? A través de algún instrumento se paliaba el trigo y luego entonces salía la cáscara y la cáscara se botaba, se quemaba y el trigo era lo que se obtenía, lo que se quería obtener. Bueno, esos actos de aprisionar, esos actos de apalear hasta sacar la cáscara de algo y dejarla desnuda para ver el fruto, es lo que significa la palabra tribulación. Ahora, esto es muy importante porque el Señor, de esa manera, al usar esa palabra y decir que ellos están en tribulación, está diciendo entonces que están en una situación en la cual están sufriendo tremendamente, ¿no? Tremendamente. Están siendo aplastados, presionados, ¿no? Y cuando uno ve las Escrituras va a ver que esta presión, estos sufrimientos, ¿no? Y dolores por la persecución que había en ese momento, especialmente en relación a esta iglesia, vamos a notar entonces que era de tremendo sufrimiento para estos hermanos y para esta iglesia. Además, el Señor dice otra característica, no solamente el Señor dice conozco tus obras, conozco tu tribulación, pero también el Señor dice conozco tu pobreza, conozco tu pobreza. Y otra característica entonces, en medio de esta vida de fidelidad, de comunión profunda con el Señor de esta iglesia, porque el Señor no le hace ninguna reprensión. Acuérdense que a 5 de ellas les ha hecho reprensiones, ¿no? Represiones y advertencias. Entonces, aquí le dice el Señor, yo conozco tu pobreza. La palabra pobreza está refiriéndose a pobreza material del Señor, porque la palabra griega que se utiliza significa pobreza extrema y miseria. Pobreza extrema y miseria. O sea, el Señor nos está revelando a través de esta palabra, en su sentido original, que esta iglesia, estos creyentes, eran materialmente no solamente pobres, sino extremadamente pobres, estaban en la miseria. Quizás piense usted como personas que nosotros tenemos en nuestro país, que viven en lugares donde ellos han construido sus casitas de esteras, de cartones, donde lo que ganan o lo que tienen para vivir les sirve solo para comer, no tienen agua, no tienen luz, no tienen un trabajo por el cual poder alimentarse, alimentar a sus hijos. Es decir, una extrema pobreza. Hoy se habla que en el Perú hay millones de peruanos en extrema pobreza. Es decir, en una gran miseria, hablando materialmente. La Biblia dice que esto mismo estaban pasando estos hermanos que estaban en comunión con el Señor, que estaban viviendo para el Señor, que estaban manifestando la vida de Cristo en medio de
tribulaciones, de presiones fuertes, de ser apretados, ¿no?, por la tribulación y el sufrimiento, además eran pobres, ¿no? Eran pobres. ¿Y por qué eran pobres? ¿Por qué eran pobres? Bueno, eran pobres porque ellos estaban, el Señor les pide que sigan siendo fieles, es decir, porque estaban siendo fieles al Señor. Entonces, usted sabe que cuando un creyente está en un lugar, en una ciudad que era la característica de esta ciudad de Esmirna, una ciudad en donde se adoraba al emperador, una ciudad materialista, entonces donde las condiciones de vida eran buenas, pero si usted hablaba de su fe en un tiempo de persecución para la iglesia, usted hablaba de su vida en Cristo y su vida era lo opuesto a la vida de ellos, entonces eso trajo esta tribulación, esta persecución sobre ellos, este sufrimiento con el cual el Señor nos está mencionando a través de estas palabras. Pero sin embargo, el Señor halaga a la iglesia porque aunque le dice y reconoce que es una iglesia en extrema pobreza por causa de su fe, o sea, ha dejado de tener oportunidades para poder trabajar como cualquier otra persona, pero es su fe lo que está haciendo que ellos sean pobres porque están siendo rechazados, no están consiguiendo seguro el trabajo que necesitan y por eso están en extrema pobreza. No porque no puedan trabajar o no porque quieran ser pobres, sino porque la persecución y dentro de ella el rechazo a la fe está llevándolos a ellos a un estado de pobreza, de extrema pobreza. Pero el Señor le dice, allí dice, yo conozco tus obras, yo conozco también tu tribulación, conozco a tu pobreza, pero le dice, pero tú eres rica, le dice el Señor. Pero tú eres rica, tú eres rica. ¿Y esto qué significa? Pues significa la palabra plausíos, que es una palabra en griego. El Señor está diciendo que ellos son abundantemente ricos. No solamente ricos, sino está diciendo que ellos son abundantemente ricos. Pero si son pobres materialmente, entonces ¿a qué riqueza abundante que ellos, el Señor dice, ellos tienen, se refiere? Lógicamente entonces se está refiriendo que delante de los ojos de Dios, para los ojos del Señor Jesucristo, esta iglesia, estos creyentes, estos hijos de Dios, aunque son extremadamente pobres, sin embargo, a sus ojos, y esa pobreza por causa de su fe, entonces a sus ojos el Señor dice, ustedes son ricos, son abundantemente ricos espiritualmente lo son. Y entonces aquí el Señor reconoce que es una iglesia, y es otra característica detrás de estas palabras, que es una iglesia, son creyentes cuyo deseo de su corazón no está en las cosas materiales de esta vida. La necesitan, sí, están haciendo lo que necesitan hacer, pero están siendo rechazados por su fe y entonces no tienen el trabajo que ellos necesitan para no renunciar a su fe. Entonces, pero a la vez están siendo ricos, abundantemente ricos espiritualmente. Esto quiere decir entonces que al rechazar lo material están buscando del Señor las riquezas espirituales. Ellos entonces están buscando lo que el Señor quiere y anhela de ellos. Ellos no están haciendo lo que muchos hacen aún dentro de las iglesias en el día de hoy, y es el hecho de renunciar también ya por cuenta propia de las cosas materiales de esta vida, como cuando el Señor anunció o mencionó en relación a lo que debemos hacer en relación a los tesoros, a las cosas materiales aquí en la tierra. En Mateo capítulo 6, en el versículo 19, el Señor enseñó, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Por el contrario, el Señor dijo, si no haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones y minas no hurtan. Entonces, ellos están haciendo eso, están haciendo tesoros en el cielo, están buscando las riquezas de Dios, las cosas espirituales, la han puesto como prioridad. Y además el Señor le dijo en el verso 21, 6:21 de Mateo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde estaba el tesoro de estos creyentes? Estaba en las cosas espirituales. Aunque eso lo llevara a ser pobres materialmente en un tiempo de persecución en que la iglesia se encontraba en ese momento. Y es importante también
mencionar que dentro del mismo pasaje de Mateo capítulo 6, en el verso 24, el Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, y estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis pues servir a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor hace aquí una clase de distinción en que o vamos a servir en esta vida las cosas materiales y nuestra preocupación será solo en las cosas materiales, o será en primer lugar y no el Señor en primer lugar, como se dice así, y más bien entonces estaremos ante dos señores, pero a uno lo aborreceremos y al otro lo amaremos. Si es el dinero, entonces aborreceremos las cosas espirituales. Miren, es el término que usa el Señor, que cuando usted o yo escogemos amar lo material, entonces será como aborrecer a Dios. Y si usted estima o yo estimo más lo material, entonces será como menospreciar realmente al Señor. Y dice el Señor entonces, por eso no podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces tiene que haber una clara distinción sobre lo que hacemos con nuestra vida diaria, porque esto tiene que ver con nuestra vida diaria. Todas las personas trabajan, ahora estamos en una cuarentena, pero todas las personas trabajan. ¿Dónde está tu corazón? Porque el Señor dice, si tu corazón está en las cosas materiales, entonces va a ser como si me aborrezcas, como si no me estimaras, o como si tú me menospreciaras. Entonces, qué fuertes palabras, ¿verdad? Pero esta iglesia está haciendo lo que el Señor le agrada. Está buscando las cosas, las bendiciones espirituales, y su tesoro entonces está en el Señor, está en Dios mismo. Dios es su tesoro y su tesoro está en Dios mismo. Luego también, entonces volviendo a nuestro pasaje de Apocalipsis, entonces estamos viendo que es una iglesia sufriente, una iglesia en tribulación, una iglesia que está siendo presionada, que está siendo apretada por las pruebas. Y hay otra prueba más, no solamente está en esas pruebas y sufrimiento, está en prueba también por su pobreza, porque está en pobreza extrema. Viene una prueba más, otra prueba más que menciona de la condición de la iglesia, es que dice, y la blasfemia también dice. Yo sé que hay blasfemia o blasfeman contra ti los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. O sea, otra cosa que la iglesia está pasando, ¿no?, como parte de su tribulación, es que están blasfemando contra ellos. Está habiendo blasfemia contra ellos. Es decir, ellos están siendo calumniados, están siendo de una u otra manera, siendo personas que están siendo calumniados, y también difamados y injuriados. ¿Por quiénes? El Señor dice que ellos están pasando estas calumnias, ¿no?, estas palabras que salen, dice aquí, de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que por el contrario, su sinagoga, sino que son sinagogas de Satanás. O sea, el lugar donde se congregan no es un lugar para Dios. Cuando se habla de las sinagogas en la Biblia, se habla de lugares donde, así como nosotros nos congregamos, ¿no?, en una iglesia local, en la sinagoga eran lugares o eran locales donde los judíos, cada cierto número de judíos se congregaba, se reunía para adorar a Dios, para leer las Escrituras, para ofrendar, para servirle al Señor en las necesidades que había en esa sinagoga. Pero sin embargo el Señor dice que sus sinagogas son de Satanás. Es decir, personas que están más bien motivadas, que están siendo inducidas por Satanás mismo. ¿Te das cuenta, no?, que una iglesia sea de un grupo de personas en la que quien gobierna esa congregación sea Satanás mismo, ¿no? Y no porque sean satanistas, sino porque, miren, dice que son judíos, ¿no? Y aquí muchas personas de repente se van a rasgar las vestiduras, porque dice que está hablando el pastor. Bueno, yo no estoy hablando algo personalmente. Aquí dice que hay sinagogas que son de Satanás, donde los judíos se congregan. Si usted va a Israel, usted va a ver cantidades, cientos o miles de repente de sinagogas
¿no? Y en cuanto a las sinagogas de ese tiempo, de ese momento, el Señor dice que son sinagogas de Satanás. Y son sinagogas de Satanás donde los judíos van, donde están judíos. Ahora, el Señor dice de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Saben qué? Muchos no entienden, no comprenden que una cosa es ser por raza o por religión judío, y otra cosa es ser judío por tener la fe de Abraham. Son dos cosas muy distintas, muy diferentes, ¿no? El que es judío por raza o por religión, ese es lo que el Señor está diciendo, son los que blasfeman contra mí, contra mi iglesia, y también son los que son sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son entonces los que son sinagogas de Satanás? Los que blasfeman contra la iglesia, los que blasfeman contra Dios mismo al rechazar completamente a Cristo. Porque el contexto es que ellos están rechazando a Cristo. Y si usted va hoy mismo a Israel, usted se da cuenta que usted, si habla con un judío, él le está rechazando a Cristo. Son judíos por raza, son judíos por religión, pero no son judíos en cuanto a la fe de Abraham. No son Israel, el Israel de Dios. El que Israel de Dios es el Israel que tiene la fe de Abraham, el que ha sido justificado en Génesis por Dios mismo. En Génesis capítulo 15 dice que después de haber Abraham creído a Dios, dice que el Señor lo justificó a Abraham. Entonces, el verdadero pueblo de Dios, repito, es el pueblo que tiene la fe de Abraham. Y si usted va al libro de Gálatas, ahí también usted va a poder examinar que dice que el Israel de Dios es el que tiene la fe de Dios. No es el Israel en cuanto a la raza o en cuanto a la religión que practica, sino es el que ha aceptado al Señor Jesús por la fe. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque hoy las iglesias se están judaizando, se están volviendo al judaísmo. ¿Y quiénes son los que están promoviendo que sea así en las iglesias? Y que esto se meta dentro de la iglesia. Son judíos como los que el Señor está hablando aquí, que blasfeman contra Dios, contra Cristo, contra su iglesia. Ellos son. Y también el Señor les llama sinagogas de Satanás. Luego, entonces, el Señor, después de mencionar estas características, que Él conoce sus obras, que Él conoce su tribulación, que Él conoce su pobreza, pero que es rico, que es una iglesia rica espiritualmente, abundantemente espiritual y rica en lo espiritual, el Señor habla, como acabamos de ver, de que es una iglesia que está bajo la blasfemia, la calumnia, ¿verdad?, la difamación y la injuria de los que son judíos solo en la raza o en la religión, pero no en la fe de Abraham, en la fe en Cristo Jesús. Ahora el Señor va a dar 4 advertencias. Miren ustedes las 4 advertencias. La primera advertencia está en el versículo 10, donde el Señor le dice, estás por padecer, ¿no? Estar por padecer. Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esta es la advertencia, ¿no? La advertencia del Señor. El no temas lo vamos a dejar todavía porque en el griego es una instrucción, un mandato. Una advertencia más bien es una exhortación de parte de Dios, una palabra de exhortación, una palabra a través del cual el Señor quiere motivar a la iglesia a que hagan aquello que el Señor quiere. Entonces, en lo primero que el Señor le dice en el versículo 10 de este capítulo 2 es estás por padecer, ¿no? Estás por padecer. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que el Señor le dice como advertencia es que le dice que el diablo, ¿no? El diablo echará a algunos de la iglesia, en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Segunda advertencia, ¿no? Primera, vas a padecer. Segunda, el diablo echará a algunos de la iglesia, los echará en la cárcel, ¿no? El diablo mismo. El Señor le da a conocer esto a la iglesia. En tercer lugar, le dice que van a ser probados, ¿no? Ahí usted puede ver, dice, para que seáis probados. Entonces, tercera cosa, el Señor les advierte que van a ser probados. Y número 4, les dice,
nuevamente que ellos tendrán tribulación. Y tribulación, dice, por 10 días. Tribulación por 10 días. Ahora, entonces son 4 cosas. Pensemos en la primera, que dice que van a hacer, en el versículo 10, después de la palabra no temas en nada, lo que vas a padecer. Entonces, esta palabra, la palabra padecer, es una palabra también importante. Cada palabra que se usa, ¿no?, de parte del Señor es una palabra que alumbra en el texto griego, alumbra un poco más para que nosotros podamos entender mejor lo que el Señor le está advirtiendo a la iglesia. Cuando le dice no vas a padecer o sufrir, está usando una palabra en griego que significa experimentar dolor, O sea, le está diciendo vas a experimentar dolor en lo que a ti se refiere en este tiempo final. Va a haber dolores. Ahora, hay muchos tipos de dolores, de sensaciones, aún impresiones dolorosas, ¿no? A veces uno puede soñar algo, tener una impresión, o proféticamente, Dios darle una impresión profética, y por esa impresión profética, tener esa sensación profética, tener un dolor profundo, aún sentirse como que por encima tuyo ha pasado algo que te ha triturado el cuerpo, has tenido un padecimiento, un sufrimiento, ¿no? Entonces es un sufrimiento en el que se experimenta dolor, ¿no? No solamente físicamente, puede ser un dolor físicamente, pero también un dolor en tu alma, ¿no? Por lo que ves, las impresiones que Dios te da, no solamente por padecerlo, sino por impresiones que Dios te da en tu propia vida. La otra cosa que el Señor le advierte en segundo lugar entonces es también que el diablo echará a algunos en la cárcel, ¿no? El diablo echará a algunos en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. La palabra ser probados, esta palabra interesante en el griego, peirazo, que significa escudriñar, examinar, ¿no?, con el propósito de determinar la calidad y el modo de pensar de alguien. Entonces, cuando Dios dice que el diablo, en primer lugar ya una prueba va a ser que el diablo eche a algunos. Bueno, gracias a Dios dice algunos, pero mire, esto es lo que va a pasar con la iglesia en estos tiempos. Estamos viendo que lo que pasó en Esmirna es también lo que va a pasar, porque ya lo leímos en Mateo 24:9, también es cosas que van a pasar antes que el Señor venga por la iglesia. Va a haber un padecimiento, una tribulación de la iglesia, la palabra tribulación es la que se usa, y que algunas de las cosas que van a suceder es que vamos a ser echados en la cárcel por el diablo, ¿no? O sea, algunos van a ir presos. Quizás de repente los que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, líderes dentro de las iglesias. Y por eso en Mateo el Señor dice que se van a traicionar entre unos y otros. Y algunos van a ser metidos en la cárcel. El consuelo que el Señor da a la iglesia es que, bueno, es para ser probados. Y la palabra probados es una palabra buena para un creyente, porque esa palabra, de hecho, significa escudriñar, examinar con el propósito de determinar la calidad y el modo de pensar. Es decir, que poner a prueba es como cuando se hace el control de calidad de un producto en una fábrica, me imagino, donde se hacen productos, ¿no? O se elaboran o se llegan a hacer, a poder, como diríamos, llegar a tener un producto listo. Entonces pasa por un proceso de calidad, un proceso en el cual se le examina, ¿no? Se le ve todos los detalles para que luego entonces este producto sea de calidad realmente y pueda salir al mercado. Bueno, el Señor dice que vamos a ser probados. Eso quiere decir que también nuestra vida va a ser escudriñada y examinada. El propósito es que nosotros seamos fortalecidos en el Señor a través de nuestra fe. El propósito es que nuestra fe crezca, que nuestra vida espiritual crezca. No es un ser probado para que nosotros nos entristezcamos, estemos desanimados, desalentados, sino que hay que entender el propósito de Dios. Si estamos en comunión con el Señor, como esta iglesia, entonces cuando seamos probados será para que nuestra vida pueda
ser cada vez más llevada hacia esa medida y estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios con los que están en comunión con Él, que cada prueba sea para nosotros un examen que tenemos que aprobar, que tenemos que salir airosos, que tenemos que salir habiendo vencido eso, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Que el Señor dice que ya era, ¿no? Job capítulo 1, ya era siervo de Dios, que ya era temeroso de Dios, que era apartado del mal, etc. Sin embargo, el Señor lo prueba. El Señor trae sobre él prueba, hace que sea examinado, que él mismo se pueda examinar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces habla de que a través de esta prueba, Job pudo conocer al Señor en una dimensión que nunca lo había conocido. Y todas las revelaciones de Dios, los nombres que aparecen como nombres, ¿no? Jehová Jireh, Jehová, por ejemplo, cuando habla del Señor como todopoderoso, para poner un ejemplo, ¿no? Hablan en situaciones y circunstancias donde Dios se reveló en una necesidad específica, y es Jehová Jireh para suplir esa necesidad específica. Cuando Dios se revela a Abraham como el Dios todopoderoso es cuando Abraham ya era anciano y ya pensaba que no iba a cumplirse la promesa porque ya se sentía como muerto, dice el libro de Romanos capítulo 4. Y en esa condición, esa situación donde él ya no pensaba que podía ser, que pudiera tener el hijo, el Señor viene y dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, las pruebas siempre tienen un propósito bueno de Dios para nosotros, igual que Job, es de llevarnos, igual como Abraham en esos dos ejemplos que he puesto de su vida, para llevarnos a alcanzar cada vez mayores dimensiones de conocimiento de Dios. Ahora, entonces cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿cómo voy a conocer a Dios en esta situación en donde ya nada puedo hacer? No hay absolutamente nada que se pueda hacer. Y Dios entonces se revela, se da a conocer, entonces nuestra vida se acrecienta nuestra comunión, se acrecienta nuestra certeza, se acrecienta nuestra fe, porque sabemos que el Dios invisible se ha revelado en esa necesidad para nuestra vida. Entonces por eso es que el Señor está permitiendo esa prueba en esta iglesia. En esta iglesia que a Dios no le reprocha nada, que no tiene nada contra ella, pero sin embargo le está permitiendo pasar por cada una de estas cosas. Cosas difíciles, pero tienen el propósito de que Cristo siga formado, cada vez más sea formado en ellos. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y luego dice otra vez, tendréis tribulación por 10 días. O sea, vendrán también días específicos donde seremos atribulados, seremos presionados, seremos exprimidos casi en nuestra vida, para que de esa manera también nuestra vida se levante en un nuevo hombre, en una nueva mujer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero noten que el Señor pone límite, dice en 10 días. Ahora es interesante que cuando nosotros también observamos en la historia, observamos que hubieron 10 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. 10, ¿no? Aquí se habla de 10 días, pero ahí fueron 10 emperadores a través de la historia del Imperio Romano que en cada uno de esos 10 emperadores la iglesia fue atribulada. Y entonces eso nos indica de que Dios pone siempre límites, Y luego entonces de hablar de que la iglesia entonces versículo 10, va a padecer, dice el Señor, que algunos van a ser echados a la cárcel por el diablo mismo, porque Él es nuestro acusador y Él es el que también pone tropiezos. Pero Dios los usa, ya hemos visto, para que nosotros podamos crecer y para que seáis probados, ¿no? Para que seáis examinados, ¿no? Nosotros mismos, y podamos crecer, salir en crecimiento, conociendo más al Señor, al Dios que nos ha puesto o ha permitido soberanamente esa situación en nuestra vida, y Dios tenga de nosotros misericordia para que podamos realmente salir en esa nueva experiencia con Dios
de crecimiento y no de abatimiento o de falta de fe en nuestra vida. Y ya finalmente el Señor da dos instrucciones que he dejado para el final, dos mandatos. Las advertencias son exhortaciones, son palabras que el Señor pone de advertencia. Pero aquí, ahora hay dos instrucciones más en el versículo 10. El primero está al empezar el versículo 10, cuando el Señor le dice, no temas nada, en nada lo que vas a pasar. No temas. ¿No? Y aquí el Señor entonces enfatiza que no nos llenemos de temor, que no haya temor en nuestra vida por lo que vamos a enfrentar, por lo que vamos a pasar. Hoy estamos enfrentando cosas difíciles, pero el Señor nos dice, en medio de toda esta situación, el Señor nos está diciendo que no temamos. El Señor nos está llevando a que confiemos plenamente en Él. Y estas palabras son acuérdate, son para los que estamos buscando a Dios, para los que estamos confiando en el Señor. El Señor nos dice, entonces, no temas. Es sumamente importante que nosotros tomemos estas palabras del Señor. A través de toda la Escritura, el Señor nos dice que no temas. Recuerdan que una vez vimos que alguien investigó que habían 365 no temas en la Biblia. Y cada una de ellas, el Señor dándonos una palabra de esperanza, una palabra de fe. Es lo mismo que el Señor le dice a la iglesia que va a pasar por una tribulación antes del arrebatamiento, como parte aún de ese de gran derramamiento y evangelización mundial que se está acercando. También habrá entonces tribulación para la iglesia, causada no por el Señor, sino causada por la gente, como vimos en Mateo 24, por la gente que nos odiará, ¿no? Pero sabemos que el Señor va a usar eso porque aún para los que amamos a Dios, Romanos capítulo 8, los que amamos a Dios, dice el Señor, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y luego ahí mismo dice que Él está forjando en nosotros la imagen y la semejanza de Cristo. Para eso son las pruebas, para esas son las cosas a través de las cuales Dios nos deja probar. Pero Él está con nosotros y por eso nos dice, no temas, ¿no? Hay otra palabra que el Señor le da a los discípulos y les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿no? Confiad, yo he vencido, confíen en mí, no teman, ¿no? Es lo que el Señor está diciendo a su iglesia, preparándonos para este tiempo final, para este tiempo del derramamiento del Espíritu, para esta evangelización mundial, pero también para un tiempo de tribulación por aquellos que aborrecen a Dios y las cosas de Dios y a quienes también sirven a Dios. Y finalmente el Señor le dice en el versículo 11, le dice, al final del versículo 10, el Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y la promesa, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, cuando el Señor le dice, sé fiel, ¿no? No, la primera es no temas, no tengas miedo, ¿no? Y es un mandato, es decir, algo que tenemos que poner todo en nuestro corazón y depender de la ayuda del Espíritu Santo para no tener miedo, para no atemorizarnos, para no alarmarnos, para no temblar delante de las cosas que van a venir, sino poner toda nuestra confianza en el Señor. Entonces luego le dice, sé fiel hasta la muerte. Y la palabra fiel es ginou en el griego, y significa o sugiere la idea de continuidad en el mandato. La idea de continuidad. Y quiere decir entonces que cuando el Señor le dice, sé fiel, es porque le dice, continúa siendo fiel. O sea que ya esta iglesia, como dije en el principio, cuando el Señor le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, el Señor le está diciendo de esta iglesia que Él está viendo en esta iglesia una iglesia fiel. Por eso aquí, cuando dice sé fiel, es continúa siendo fiel. Y fiel es pistos en el griego, y significa sé siendo alguien en quien yo pueda confiar, sé siendo alguien confiable, sé siendo alguien que pueda yo confiar de su testimonio hasta la misma muerte. Porque aquí le dice sé fiel hasta la muerte. Entonces fiel es alguien que es confiable para Dios, que
que Dios puede confiar en esa persona, puede confiarle el testimonio de su palabra, puede confiar lo que Él quiere hacer a través de esa persona. Miren, ¿cuánto necesitamos eso? En la iglesia, en el día de hoy, hay mucha infidelidad. Hay más bien personas en las cuales no se pueden confiar. Usted le da algo y nunca lo hacen. O usted da algo, lo empiezan y nunca lo terminan. Y entonces esto no vemos fidelidad, no vemos que las personas realmente sean dignos de confianza. Y el Señor le dice, sea alguien digno de confianza, alguien en quien yo pueda confiar, porque yo te he puesto mi espíritu, he puesto mi naturaleza divina en ti, he puesto al Espíritu Santo para ayudarte, para ayudarte a caminar en esta vida. Pero sé fiel en medio de las tribulaciones, sé fiel en la pobreza, sé fiel cuando blasfeman contra ti, sé fiel cuando Satanás aún te eche en la cárcel, sé fiel cuando seas probado, sé fiel hasta la muerte finalmente. En realidad el Señor nos está pidiendo que seamos fieles como Él mismo fue fiel mientras estuvo aquí en la tierra, ¿no? Si tenemos la naturaleza de Él y el espíritu que estuvo en Él, entonces, señores, por eso nos está diciendo, sé fiel. Y es un mandato, no es algo opcional, es algo que tenemos que vivir, algo que tenemos que experimentar, que tenemos que caminar como nuestro mismo Maestro. Eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor de esta manera no le dio falsas esperanzas a esta iglesia que terminaría la tribulación. Sí, va a terminar cuando Él venga por nosotros en el arrebatamiento, pero la tribulación se va a dar aquí en la tierra. Entonces podemos ver que el Señor fue fiel hasta la muerte y nos pide lo mismo, que nosotros también seamos fieles y que venzamos entonces la muerte a través de nuestra fidelidad al Señor. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nos pide aquello por lo cual Él mismo nos ha capacitado. Entonces podemos decir que con su presencia, su naturaleza divina en nosotros, para vivir como a Él le agrada, es algo que podemos vivir. Esta es una iglesia a la cual Dios no le reprochó nada. Entonces puede haber creyentes a quienes Dios no les reproche nada, que están viviendo como el Señor le agrada, están en el camino de esa vida de perfección, en esa vida de plenitud. Y entonces tomemos esto como un tesoro, como una riqueza que el Señor quiere hacernos experimentar. Quizás para algunos todavía sea un misterio esto, ¿no? Pero es algo que Dios quiere revelarnos en nuestra vida. Y mira, estas son las cosas por las que así como esta iglesia pasó, tú y yo tendremos que pasar para que Dios pueda ser revelado y nosotros podamos entrar en ese camino. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, por esta exhortación, Señor, a vivir la vida que te agrada a ti. Gracias porque sí hay creyentes fieles y que tú les pides que continuamente sigan siendo fieles, mandándoles que lo sean hasta la misma muerte. Señor, gracias porque tú nos has dado ese espíritu, no espíritu de cobardía, sino nos has dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el espíritu que tú nos has dado. Y tú nos has dicho, Señor, que si tú eres por nosotros, en Romanos capítulo 8, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra, Señor. No habrá nada, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, sino que más bien dice tu palabra, Señor, que en todas las cosas ya, ahora, ya, si vivimos esa vida, si vivimos en esa comunión, si vivimos, Señor, con esa vida profunda contigo, por tu Espíritu, Señor, buscándote y agradándote todo el tiempo por el poder de tu Espíritu Santo, dice que seremos más que vencedores. Y eso es lo que tú quieres, Señor, que en cada iglesia tú le has dicho, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Tú nos estás pidiendo, Señor, que seamos vencedores, porque nos has dotado y capacitado para vivir como vencedores, como tú viviste en esta tierra, porque tenemos tu misma vida, tu misma naturaleza en nosotros. Y gracias también porque tú has dicho, Señor, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, no el hombre, sino el Espíritu, que ha plasmado tu palabra viva y eficaz para transformar y cambiar nuestra vida en aquello que tú mismo has dicho que será nuestra vida. Señor, oramos para que los que han oído este mensaje puedan atesorarlo, sea una riqueza espiritual de poder descubrir
un misterio que poder descubrir y encontrar de ti mismo, en tu palabra y por tu Espíritu Santo, hablando, Señor, a nuestro espíritu y mostrándonos lo que es tuyo. Oh Padre Santo, que eso se dé en cada uno de los que somos hijos tuyos, de lo que te estamos esperando tu venida, Señor, de lo que en tu gracia y misericordia te has revelado para entender estas cosas, cosas que oído no oyó, que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, pero que tú has preparado, Señor, para lo que te amo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, porque todo es posible para el que cree, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo agradecer tanta gracia, tanta misericordia? Tanta gracia y tanta misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.